Podrías dejar la vida ahora mismo. Fue lo que escribió Marco Aurelio hace casi 2000 años. Y es curioso cómo una frase tan antigua aún puede atravesar el tiempo y llegar hasta nosotros como un golpe suave, pero certero. No es una amenaza ni una advertencia, es una invitación a despertar. Un recordatorio de que cada instante podría ser el último y precisamente por eso, cada instante merece ser vivido de verdad. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces viviste el día como si fuera eterno? ¿Cuántas veces pospusiste una conversación, un abrazo, una disculpa, creyendo que tendrías tiempo? Pero el tiempo no nos pertenece. La vida no avisa cuando decide cambiar. Y por eso la filosofía estoica comienza donde termina la prisa moderna. En el presente, Marco Aurelio vivió en un imperio en crisis y aún así conservó la calma. Mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor, él escribía, no para impresionar, sino para recordarse quién era. Y quizás ahí esté la primera lección para vivir como un estoico hoy: recordar. Recordar que todo lo que ocurre es materia para crecer. Recordar que lo que no podemos controlar no debe robarnos la paz. Recordar que lo esencial cabe en pocos gestos, pocos pensamientos, pocas acciones. Antes de seguir, déjame pedirte algo. Si hasta ahora esta reflexión te ha hecho pensar, escribe en los comentarios qué te provoca esa frase. Podrías dejar la vida ahora mismo. Y si este tipo de contenido te inspira, deja tu like y suscríbete. No por costumbre, sino porque vale la pena seguir una conversación que toca el alma. Marco Aurelio fue emperador de Roma, pero vivió como un aprendiz. Cada día escribía lo que hoy conocemos como meditaciones. No eran discursos, eran recordatorios personales, notas de un hombre que solo intentaba ser mejor que ayer. Sabía que no podía cambiar el mundo, pero podía cambiarse a sí mismo. Y cuando uno cambia a sí mismo, el mundo cambia un poco también. El poder no lo sedujo, la riqueza no lo distrajo, la derrota no lo quebró. Comprendió muy pronto que el control es una ilusión y que la verdadera fuerza está en aceptar con serenidad lo inevitable. Tal vez ese sea el secreto que hemos olvidado en este siglo. Vivimos queriendo controlar todo: la carrera, la imagen, el tiempo, los demás. Pero cuanto más intentamos sujetarlo, más se escapa. El estoicismo enseña lo contrario: no huir sino permanecer. Permanecer en lo que sí es tuyo. Tus pensamientos, tus actos, tus decisiones. El resto es viento. Marco Aurelio decía que el obstáculo es el camino. Y no lo decía por poesía, sino por experiencia. Perdió amigos, vio enfermar a su pueblo, enfrentó traiciones y guerras, y aún así no se volvió amargo. Veía en cada dificultad una oportunidad de practicar una virtud. Cuando algo lo irritaba, practicaba la paciencia. Cuando algo lo frustraba, la templanza. Cuando alguien lo ofendía, la compasión. Así convertía el caos en escuela y el dolor en disciplina. Imagina si viviéramos así hoy. ¿Cuántas discusiones se disolverían si, en lugar de reaccionar, respiráramos? ¿Cuántas ofensas perderían su fuerza si recordáramos que nadie puede quitarnos la paz sin nuestro permiso? ¿Cuántas veces un problema pequeño dejó de serlo simplemente porque lo miramos con distancia? El estoicismo no promete una vida sin dolor, pero sí una mente que no se rompe con el dolor. Hay algo profundamente humano en esta filosofía. Marco no era un santo. Era un hombre rodeado de tentaciones, dudas y debilidades. Lo que lo hace inspirador es que luchaba cada día contra sí mismo, no con violencia, sino con conciencia. Sabía que el enemigo más peligroso no estaba afuera, sino dentro. El miedo, la ansiedad, la comparación, el ego. Escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Compréndelo y encontrarás la fuerza. Tal vez ninguna frase describa mejor lo que necesitamos hoy. Vivimos reaccionando a todo, a las noticias, a los comentarios, a las expectativas. Pero lo que realmente nos define no es lo que ocurre, sino lo que elegimos hacer con lo que ocurre. Piensa en la última vez que perdiste el control. Tal vez alguien dijo algo. Algo no salió bien, surgió un imprevisto. Ahora imagina que en ese momento hubieras esperado un segundo antes de responder. Un solo segundo. La diferencia entre el caos y la serenidad cabe en ese espacio diminuto. Allí es donde vive el estoicismo.
entre el impulso y la elección. Marco Aurelio no creía en el destino como una historia ya escrita. Para él el destino era el terreno, y nosotros los jardineros. No elegimos el suelo donde nacemos, pero sí podemos decidir qué sembrar en él. A eso llamaba amor fati, amar el destino. No soportarlo, no resignarse, sino amarlo. Aceptar lo que llega como parte del proceso que nos transforma. Eso no es rendición, es sabiduría. Resistirse a lo inevitable solo multiplica el sufrimiento. Aceptar lo que es, en cambio, trae claridad. Cuando algo malo sucede, la pregunta del estoico no es ¿por qué a mí?, sino ¿cómo puedo usar esto? Es una manera de vivir que convierte cada caída en un peldaño. El estoicismo no pide frialdad ni indiferencia, pide sentir sin ahogarse, amar sin perderse, actuar sin necesidad de ganar. Esa era la fuerza de Marco Aurelio, seguir siendo humano en medio del caos. Gobernaba imperios y hablaba de humildad. Lideraba ejércitos y escribía sobre compasión. Vivía rodeado de pestes y hablaba de paz interior. En un mundo de extremos, él era equilibrio. Y eso es justamente lo que hoy más nos falta, equilibrio. Vivimos entre la prisa y el miedo, entre el ruido y el vacío, entre el deseo y la culpa. El estoicismo nos ofrece el punto medio, el lugar silencioso donde el alma respira. Quizás te preguntes, ¿y cómo se puede vivir así hoy en un mundo tan distinto? Ahí está la belleza de esta filosofía. No te pide escapar del mundo, te pide despertar en él. No exige negarlo todo, sino observarlo sin dejarte arrastrar. Actúa sin esperar recompensa. Habla sin necesidad de tener razón. Haz el bien sin buscar aplausos. Vive con conciencia. La serenidad no nace del control, sino de la entrega lúcida. Y esa entrega es un arte. Dejar que el mundo sea lo que es, mientras tú sigues siendo quien debes ser. Esa es la esencia de vivir como un estoico. Si este mensaje te hizo reflexionar, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Tal vez sea el recordatorio que esa persona estaba esperando. Marco Aurelio decía que nadie es infeliz por culpa de los demás, sino por las creencias que tiene sobre ellos. Y eso lo cambia todo. Porque cuando entiendes que tu paz depende de tu mente, no de los demás, descubres que eres libre, no libre para controlar, sino libre para elegir. Y esa libertad interior, nadie te la puede quitar. El estoicismo enseña que la vida es un viaje hacia el dominio de uno mismo. Y cuanto más pasa el tiempo, más comprendemos que ese es el único viaje que realmente importa. Porque ¿de qué sirve conquistar el mundo si dentro de ti hay una guerra que nunca termina? El ser humano moderno ha cruzado océanos, ha llegado al espacio, ha dominado la tecnología, pero aún tropieza con sus propias emociones. Por eso las palabras de Marco Aurelio siguen vivas, porque en el fondo nada ha cambiado. El escenario cambia, los nombres cambian, pero seguimos siendo los mismos, frágiles, ansiosos, buscando sentido entre el ruido. Él escribió: la mente se tiñe con el color de los pensamientos. Todo lo que piensas, repites o alimentas, termina por convertirse en parte de ti. Si siembras miedo, cosechas incertidumbre. Si siembras gratitud, cosechas serenidad. El mundo exterior solo refleja el estado del mundo interior. Y cuando comienzas a cuidar lo que piensas, poco a poco el mundo empieza a cambiar de color. Marco Aurelio sabía que no podía cambiar a las personas, ni al destino, ni al curso del tiempo, pero sí podía cambiarse a sí mismo. Y en esa decisión encontró su libertad. Esa es la victoria más grande. Nadie puede quitarte lo que no entregas. Hoy muchos viven intentando demostrar algo. Vivimos como si el mundo fuera un escenario y cada día una actuación. Buscamos aplausos, aprobación, reconocimiento. Pero Marco Aurelio recordaba: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No necesitas un público, necesitas silencio. No necesitas aprobación, necesitas claridad. La verdadera sabiduría está en caminar ligero, sin cargar el peso del juicio ajeno. ¿Cuántas veces sentiste que debías ser más, tener más, mostrar más? Ese es el veneno de nuestro tiempo, la comparación. Marco Aurelio, rodeado de poder, nunca se comparó. Sabía que cada persona lucha una batalla invisible. Comparar caminos es tan inútil como comparar montañas. Cada una tiene su forma, su altura, su tiempo. Él creía que el deber del ser humano es actuar con dignidad,
incluso cuando nadie lo ve. Cumplir su tarea con calma, amar sin expectativa, vivir con propósito. Y quizás esa sea una de las lecciones más difíciles, hacer lo correcto sin esperar reconocimiento. Hoy todo busca una recompensa, una validación, pero el estoico actúa porque es lo correcto, no porque alguien lo mire. Dormir en paz vale más que despertar aplaudido. Para Marco la vida era como un río. No puedes detener el agua, solo aprender a fluir con ella. Resistirse al curso de la vida solo causa dolor, pero quien aprende a fluir encuentra paz incluso en la corriente. Aceptar lo que llega no es rendirse, es confiar. Y confiar no es debilidad, es fortaleza silenciosa. También hablaba de la brevedad de la existencia. Memento mori, decía, recuerda que podrías morir ahora mismo. Pero esa frase no era triste, era urgente. La conciencia de la muerte da sentido a la vida. Saber que el tiempo es finito vuelve valioso cada gesto, cada palabra, cada mirada. La muerte es el contraste que hace que la vida brille. Por eso los estoicos no temían el final. Lo honraban. Vivir es morir un poco cada día y aún así, elegir florecer. Marco Aurelio vivió rodeado de guerras, epidemias y traiciones. Y aún así, murió en paz, fiel a sí mismo, escribiendo hasta el último día. No dejó monumentos, dejó pensamientos. Y es increíble cómo palabras escritas hace siglos aún pueden curar heridas que pertenecen al presente. Porque la verdad, cuando nace de la experiencia, no envejece, solo cambia de voz. Si Marco Aurelio viviera hoy, probablemente no usaría toga ni corona. Quizás sería alguien sentado en silencio, observando el movimiento de una ciudad agitada, viendo a la gente correr sin saber hacia dónde. Y tal vez repetiría lo que ya había escrito. No vivas como si fueras a vivir 10.000 años. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Ser bueno. Tan simple y tan difícil. Vivimos tan ocupados en vencer que olvidamos vivir. Y ahí es donde el estoicismo deja de ser una filosofía y se convierte en una forma de estar en el mundo. Vivir como un estoico no significa renunciar a la vida, sino participar de ella con conciencia. Estar presente sin ser esclavo del presente. Sentir sin perderse. Amar sin poseer. Actuar sin esperar. Aceptar el destino y aún así, actuar con coraje. La fuerza de un estoico no está en vencer el caos, sino en no dejar que el caos lo venza. Esa fuerza no grita, no presume, no busca controlar, solo permanece. Y tú no necesitas ser emperador para practicarlo. Solo necesitas un instante de claridad. Un segundo en el que eliges comprender en lugar de reaccionar. Un momento en el que en vez de quejarte, respiras. En vez de huir, enfrentas. En vez de culpar, entiendes. Y en ese segundo todo cambia. Porque el mundo no cambia cuando los demás cambian. El mundo cambia cuando tú cambias. Quizás esa sea la enseñanza más profunda que Marco Aurelio nos dejó. Vivir con sabiduría no es tener todas las respuestas, sino saber hacer las preguntas correctas. Preguntar qué está bajo tu control. Preguntar qué realmente importa. Preguntar qué merece tu tiempo, tu energía, tu corazón. El resto es ruido. Y quien aprende a escuchar el silencio, encuentra paz donde otros solo ven confusión. El estoicismo no es una huida, es un regreso a uno mismo, a lo que siempre estuvo ahí, pero la prisa hizo olvidar. Es reencontrarse con la calma, con la presencia, con la sencillez, y cuando vives así, el mundo deja de ser una guerra y se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Si esta reflexión te tocó, deja tu like y comenta qué frase o idea se quedó contigo. Compártela con alguien que necesite este recordatorio. Y si quieres seguir explorando pensamientos que transforman, suscríbete. Aquí la filosofía encuentra su voz y el silencio, su significado. Porque, como escribió Marco Aurelio, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Así que piensa con claridad, actúa con calma, vive con presencia. El tiempo es corto, pero el sentido puede ser eterno. Podrías dejar la vida ahora mismo, pero mientras estés aquí, vívela con la serenidad y la dignidad de quien entiende el valor de cada instante. Quizás, solo quizás ese sea el verdadero poder de vivir como un estoico en el mundo de hoy.